tenemos ya una muy buena audiencia ahora. Entonces empezaremos. Buenas tardes a todos. Yo soy Vanessa Luna, soy estudiante de la Universidad de la Florida y voy a facilitar junto con Margie Serrano de FCDS este webinario. En principio queremos agradecer a todos ustedes por estar aquí. Es bastante motivador tenerlos en este webinario que, a pesar de las circunstancias difíciles en las que nos encontramos todos, todavía podemos encontrar espacios como este para aprender y para promover el intercambio de experiencias. Esa reflexión colectiva resulta especialmente importante en este nuevo contexto. Este webinario es parte de una serie de webinarios que GIA ha estado realizando desde el año pasado. El proyecto GIA de la Universidad de la Florida, o por sus siglas Gobernanza e Infraestructura en la Amazonía, es una plataforma que promueve la colaboración, el intercambio de conocimiento e investigación en colaboración con los tomadores de decisiones para fortalecer la gobernanza de los proyectos de infraestructura, especialmente represas, carreteras e hidrovías, en mosaicos de áreas protegidas y territorios indígenas. Nos focalizamos en 4 mosaicos en Perú, Colombia, Bolivia y Brasil. Este webinario, como los demás organizados por GIA, se alinea con esta misión, por lo que nuestra modalidad es tener un espacio al final de cada presentación para preguntas y discusión colectiva. En este webinario tenemos a una de las organizaciones miembro de GIA Colombia, la ONG Fondo Acción. Tenemos ahora la suerte de que van a compartir su experiencia con nosotros, su experiencia en la Amazonía colombiana. Ahora presento a Margie Serrano, ella es la coordinadora del proyecto GIA que nos va a dar la bienvenida. Adelante, Margie. Buenos días para todos, buenas tardes, perdón, para todos. Nos agrada mucho que nos estén acompañando en este espacio. A los que tuvieron oportunidad de asistir al webinar anterior, donde les hablamos de los avances de la comunidad de práctica en Colombia y de los próximos pasos, se acordarán que les habíamos contado de este webinar. Es uno de los webinars que hemos preparado desde la universidad para continuar fortaleciendo el proceso de construcción de capacidades, tanto en cada uno de los miembros de la comunidad de práctica en Colombia, como extensivo a otras organizaciones o personas que tienen interés en el desarrollo de los temas de infraestructura en la región amazónica y en general en Colombia. En esa medida, en este webinar hay personas tanto de la comunidad de práctica como otras personas que tienen interés en el tema. Esperamos que lo encuentren de interés y que sea sobre todo un elemento para poder fortalecer el trabajo que cada uno de nosotros hace en el territorio. Muchas gracias, Margie. Y en adelante tenemos a Bob Bushbacker, él es el director del proyecto GIA. Buenas tardes. Adelante, Bob. Eu queria apenas reconocer que todos nosotros como profesionales son súper ocupados, muchos retos, muchas dificultades y muchas veces es muy difícil tener tiempo para parar y refletir sobre nuestro propio trabajo. Y la idea de este espacio es para refletir sobre nuestras experiencias, intercambiar, aprender, para, esperamos, mejorar nuestra actuación. Y desde el inicio de nuestra consulta de organizaciones colombianas sobre la posibilidad de formar una comunidad de práctica y aprendizaje en Colombia, Fondo Acción tiene mostrado bastante interés exactamente en este tipo de oportunidad, de tener un espacio, especialmente en el caso que ellos estaban terminando una etapa de investimento, experiencia, y estaban en ese proceso de aprender, analisar, documentar essa experiência e sempre com muita vontade de compartilhar com seus pares, tanto dentro da Colômbia como nesse espaço ampliamos para fora da Colômbia. Mas isso foi desde o início uma motivação para nós formar esse grupo e uma satisfação que saber que tem esses profissionais comprometidos com esse processo de aprender e refletir e autocriticar para melhorar. E a ideia desse espaço é para isto, tá? Então, vamos aprendendo. Vanessa?
Muchas gracias, Bob. Antes de empezar, les voy a pedir a todos ustedes que por favor dejen su micrófono y video inapagado para mejorar la conexión y que, bueno, decirles que este webinario se va a grabar y que vamos a compartirlo luego en YouTube. Fondo Acción desarrolló su trabajo en el Departamento Amazónico de Caquetá, en Colombia, en una zona de alta incidencia de deforestación, complejidad social y conflicto armado. Este webinario resaltará el valor de la generación de confianza y de la participación social en la construcción de una gobernanza territorial que contribuye a reducir la deforestación y a mejorar las condiciones de vida de la población rural. Además, nuestros panelistas presentarán el proceso de planeación participativa con enfoque de paisaje puesto en marcha por Fondo Acción y sus aliados. También ellos mencionarán algunas lecciones aprendidas. Tenemos 3 panelistas en esta oportunidad, todos ellos están trabajando para Fondo Acción. Los presentaré. Tenemos primero a Margarita Fontecha. Ella es periodista con estudios en Historia de la Universidad del Rosario y maestría en Desarrollo Sostenible en la Universidad de la Florida en Estados Unidos, graduada en 2018. Esther Rodríguez es contadora pública con especialización en auditoría tributaria. Ha trabajado para el Ministerio de Agricultura, la Presidencia de la República, FAO, PNUD y Fondo Acción. Finalmente tenemos a Enrique Díaz. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, con maestría en Ciencias Ambientales, con énfasis en desarrollo rural y política ambiental de la Universidad de Wageningen, espero haberlo dicho bien, Holanda, en el 2004. Antes de la presentación, les informo de que Margie atenderá a todas sus preguntas, así que por favor, si las tienen, escríbanlas en el chat, o si no pueden esperar para después de la presentación, tendremos un espacio abierto para que puedan dirigirlas directamente a los panelistas. La última, recordarles por favor que se presenten en el chat con el nombre, la institución y algo de información sobre ustedes. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues empezamos. Voy a dejar de compartir mi presentación y Margarita, ¿puedes compartir la tuya ahora? Claro que sí. Aquí está. ¿Todos la pueden ver? La vemos, sí. Sí. Okay. Sí. ¿Qué quieres empezar ¿Hola, tú? puedes? Muy bien. Comienzo yo, no te escuché muy bien. Es que como estoy por el celular a veces... Sí. Vale, bien. Me están escuchando. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo he tenido muchos problemas de conexión, pero bueno, aquí estamos y me alegra que todos estén también a tiempo. Lo que le vamos a compartir a lo largo de este webinar es producto de un artículo que Margarita, Esther y yo escribimos el año pasado, tratando de recoger los resultados preliminares de un programa que se llama Paisajes Conectados, que sucede en Caquetá y que está a punto de terminan 2 meses. Ha sido un programa que ha buscado disminuir la deforestación amazónica en el departamento del Caquetá, pero que inició en el año 2013 y termina en el año 2020, entonces vivió completamente el proceso de transición entre lo que fue unas conversaciones muy primitivas para buscar la paz, vivió todo el proceso de construcción del acuerdo de paz y ahora estamos viviendo también los momentos posteriores a un acuerdo, momentos en los que básicamente lo que está tratando de suceder en terreno es que se afiance la paz y, entre otras, pues lo que hemos ido viendo es que se ha ido como dando un reordenamiento social y de poderes en la zona. Entonces, lo que les queremos compartir a manera de introducción es lo que quedó consignado en ese artículo, que básicamente recoge la experiencia del programa alrededor de gobernanza para evitar la deforestación en el marco de un escenario de transición hacia la paz. Margarita, si quieres, arranquemos con todos los antecedentes. Dale, pues de nuevo muy buenas tardes. Qué emoción estar en este escenario porque estoy
viendo los nombres y personas con las que estudié o de las cuales recibí clases, así que me emociona mucho estar en este webinar. Digamos que estar conectada con el programa Paisajes Conectados, he estado conectada desde hace varios años apoyando al equipo que lidera pues Enrique, Heidi, otras las personas que están en la organización del fondo, Esther, y para mí es muy bonito poder trabajar de la mano de ellos y encontrar los resultados después de 7 años de trabajo. Como le dice Enrique, para poder entender un poco el por qué esta región es tan compleja y tiene unas condiciones tan particulares, queremos traer varias características. La primera es que Caquetá está aquí en el mapa, se ubica en la zona suroccidental de Colombia, es la puerta de entrada a la Amazonía. Es particularmente una zona alejada en términos de infraestructura, donde hay muy baja presencia de entidades del Estado, desde en términos militares, económicos, sociales, salud, uno puede ver que hay muy baja presencia y se encuentra sobre todo en cabeceras municipales. Es un área que tuvo la presencia histórica de las FARC, básicamente se consideró por muchos años, décadas incluso, que era la zona del accionar de esta exguerrilla. Y para acabar de como completar el mapa, es una zona en donde los índices de deforestación son muy altos, por diferentes motores y pues, sí, diferentes motores, entre ellos la ganadería, cultivos ilegales, y hoy en día continúa siendo una de las zonas que pues vive esta problemática de la deforestación. Algo que mencionó Enrique y quisiera subrayar es, el programa Paisajes Conectados empezó antes de que se diera el acuerdo de paz. El acuerdo de paz arranca en el año 2012 con las conversaciones previas entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC y se firma oficialmente en diciembre del 2016. Es decir, que cuando se firma, el programa estaba a la mitad. Por último, ¿dónde se enfocó el programa? Claro, en el departamento de Caquetá, pero 2 municipios que son Solano, que es este de acá que estoy subrayando con el mouse, y Cartagena del Chairá. ¿Qué buscaba Paisajes Conectados y cuál fue el objetivo general? Atender los retos asociados a los agentes y motores de deforestación y degradación del bosque. Pero para hacerlo, el programa fue muy agresivo y ambicioso en el sentido de proponer soluciones integrales que no solamente respondieran a metas de conservación. Y cuando hablo de esto me refiero a generación de ingresos para familias campesinas, mejoramiento de medios de vida, fomento del bienestar de las comunidades locales y fortalecimiento de la gobernanza local. Lo que al final, y Enrique pues les va a contar mucho más en detalle, lleva a la protección del bosque. Aquí también uno podría pensar que en todo ese escenario y en todas esas estrategias participaron diferentes poblaciones, niños, niñas, adolescentes, mujeres, población indígena y campesina. Para el tema que nos convoca hoy, que es la gobernanza territorial, en el marco de una estrategia muy grande de conservación llamada Paisajes Conectados, el proyecto le apostó al fortalecimiento de la gobernanza territorial. ¿Cómo? Facilitando y generando y consolidando en una geografía tan compleja como es Caquetá y como traté de expresarlo, establecimiento de acuerdos, instrumentos, generación de interacciones entre los actores y decisiones que favorecieran la atención y respuesta a los problemas y retos que esos ciudadanos tenían. Ahorita les vamos a mostrar cómo esto se traduce en instrumentos reales, cómo se generan consensos y acuerdos entre juntas de acción comunal, entre campesinos, entre grupos que generalmente no se hablaban o no habían unas posibilidades de diálogo para tener metas en común, como por ejemplo conservación de parches de bosque. Bueno, ahora tomo la palabra yo, Enrique, de vuelta. Bien. Entonces, antes de sumergirnos en lo que fue el universo de gobernanza en el programa, quiero mostrarle dos diapositivas en las que podemos ver algunos resultados preliminares hacia finales del año 2018, cuando elaboramos el artículo sobre el programa Paisajes Conectados. Y los efectos del trabajo del programa
provistos de alguna manera también por un trabajo intensamente participativo. Y esto es digamos, una frase que quiero recordar a lo largo de toda la presentación, porque el corazón del ejercicio de gobernanza y de paisajes conectados ha sido la activación muy potente del rol de las comunidades en la realización del programa y de la gestión de su territorio. Entonces, esta diapositiva básicamente lo que muestra es que nosotros nos encontramos con un activo escalamiento de la deforestación exactamente a partir del año 2016, que fue cuando el acuerdo de paz fue firmado. Digamos que producto del acuerdo de paz claramente hubo un estímulo para acelerar el ritmo de deforestación en Colombia, en la Amazonía y en el departamento de Caquetá. Y lo vemos en esta diapositiva, en los datos que aparecen en las curvas y los datos que aparecen al costado izquierdo. El recuadro y la gráfica que aparece a costado derecho son unos datos preliminares de los índices de deforestación en una de las regiones, quizás la región donde más estuvimos con el programa Paisajes Conectados, y un poco lo que se ve es que para el mismo periodo en el que hubo el escalamiento de deforestación en Colombia, la Amazonía y en Caquetá, producto posiblemente, mejor dicho, parcialmente producto del acuerdo de paz, porque hay muchos otros motores que seguían activos, pero lo que vemos en la zona de Paisajes Conectados es que el índice de deforestación bajó. Hay un contraste que quiero mostrar a manera de antesala de todo el universo de gobernanza que vamos a comentarles más adelante. Entonces, esto básicamente para reflejar que de alguna manera ese ejercicio de paisajes potenciado a través de la participación activa de las comunidades y basado en un ejercicio de gobernanza, pues ha mostrado algunos réditos específicos para evitar la deforestación amazónica. Podemos continuar, Margarita, la siguiente diapositiva. No, lo siento, es que por un momento me desconecté, ya estoy volviendo a poner la presentación. No sé hasta dónde... No, te alcancé a escuchar, fueron como 2 minutos, fresco. Sigue adelante. Ok, y los demás también espero hayan escuchado. Bueno, entonces, lo que quería resumir con esta diapositiva que tiene todavía Margarita ahí es que, para los que quizás no escucharon, mientras la deforestación... Todo. Listo, entonces no se Margarita podemos... Listo, perfecto. Margarita, ayúdame pasando la siguiente. Listo. Entonces, otro de los resultados importantes, además de esa disminución del ritmo de deforestación en algunas zonas pues en una zona específica del programa, tiene que ver con los mejoramientos de medios de vida. Entendido el mejoramiento en medios de vida como el mejoramiento en ese conjunto de capacidades, activos y actividades que tiene la gente para poder vivir en sus zonas. Y lo que vimos a partir de las mediciones del programa, levantadas a través de los instrumentos de monitoreo y evaluación de paisajes conectados, es que efectivamente se había dado un mejoramiento de los medios de vida expresado, entre otras, en un aumento de los ingresos por familia, que de alguna manera estaban plasmados o por un mejoramiento efectivo de las ventas de sus productos, por un mejoramiento de la productividad de sus productos o por un mejoramiento de la capacidad de ahorro en sus fincas. Muchos de ellos, o muchos de esos ahorros derivados de el incremento de la producción de alimentos al interior de esas fincas para evitar la compra de remesas del exterior, que era una práctica o es una práctica todavía muy habitual en estas zonas como Caquetá, que además de haber sido zonas con mucha presencia guerrillero, pues también son zonas con mucha presencia de cultivos ilícitos y donde se caracteriza, pues hay una economía ilícita básicamente. También vimos que hubo un mejoramiento del bienestar expresado, entre otras cosas, en una potenciación de la participación social en la toma de decisiones en sus territorios. Evidenciamos, por ejemplo, que producto de los mejoramientos que el programa estaba ayudando o facilitando a implementar en las fincas para evitar la deforestación, pues muchas de las familias también pudieron indirectamente mejorar sus servicios de agua y de luz, por ejemplo. Y obviamente, como mencioné hace un rato, producto de un ejercicio pues muy fuerte en huertas integrales,
se logró mejorar la seguridad alimentaria de muchas familias en estas zonas y disminuir la vulnerabilidad a posibles desastres naturales debido al cambio climático o a situaciones derivadas del conflicto armado. Eso lo evidenciamos también a través de unos ejercicios, de unas entrevistas de percepción, que son los resultados que se ven ahí a la derecha, que a partir de entrevistas a familias participantes, pues nos decía que había una percepción de mejora en un montón de indicadores asociados al mejoramiento de medios de vida. La conclusión de esta diapositiva es básicamente que lo que nosotros logramos evidenciar en terreno, y por aquí comenzamos a sumergirnos en el universo de la gobernanza, es que el programa duró tanto tiempo y debido a que fue un ejercicio participativo, todas las soluciones que se hacían en las fincas eran diseñadas participativamente. Entonces, el programa logró con el tiempo demostrarle a esas familias que esas soluciones técnicas efectivamente funcionaban. Y como esas soluciones técnicas habían sido el resultado de una construcción participativa, la gente efectivamente las interiorizó en su vida diaria y eso progresivamente comenzó a generar un cambio de paradigma de desarrollo en esa zona. Entonces, ese cambio de paradigma hacia un paradigma de desarrollo rural sostenible en la Amazonía, en el caso que nosotros hemos visto, fue posible porque la gente logró evidenciar que esas soluciones eran efectivas, mejoraban sus medios de vida y se evitaba la deforestación, pero también porque ellos fueron parte del diseño de esas soluciones. Entonces ahí hay un sentido de pertenencia y de apropiación que es clave y que es parte de lo que queremos como reiterar a lo largo de la presentación. Digamos, esos cambios de paradigma son más potentes en la medida que esas personas que son sujetas de esos cambios, pues hayan sido también parte de esa transformación y que no suceda lo que suele suceder en otros ámbitos, y es que la transformación viene como un ente externo que me obliga a mí a hacer cosas. Margarita, podemos continuar. Bien, entonces con esto dicho, que era de alguna manera la antesala a la presentación de todo el universo de gobernanza, les queremos contar ahora qué sucedió en gobernanza y por qué sentimos que el ejercicio de gobernanza de paisajes es un ejercicio que vale la pena compartir, replicar y replicar los éxitos, pero también las lecciones aprendidas, porque obviamente no todo fue maravilloso. Entonces, esta diapositiva básicamente lo que quiere mostrar es que el corazón, primero que el corazón del ejercicio de gobernanza se basó en la generación de espacios de participación y aprendizaje y construcción colectiva. O sea, el ejercicio de gobernanza no fue un ejercicio impuesto, fue un ejercicio coelaborado, coinventado. Entonces, lo que se generó, la base de todo el ejercicio de gobernanza fueron espacios de participación, aprendizaje y construcción colectiva en los que la relación con las familias participantes era una relación de tú a tú. No eran unos sujetos pasivos que hacían parte de un programa, sino que el programa eran ellos mismos. Y en ese sentido, básicamente lo que hizo Paisajes y Fondo Acción fue facilitar un ejercicio casi que endógeno de esas comunidades campesinas. Fondo Acción se encargó también de potenciar potentemente liderazgos para generar algunos procesos de recambio de líderes, para visibilizar liderazgos, por ejemplo, de mujeres que estaban absolutamente invisibilizados y que tienen un rol muy importante en la protección del medio ambiente y la producción de alimentos. También en generar espacios de incidencia, como lo vamos a explicar más adelante. No solamente era ponernos de acuerdo sobre normas que vamos a hacer regir en nuestro territorio para relacionarnos con el bosque y con los recursos naturales, sino tener la capacidad de entrar en diálogo con otras instancias de gobernanza, por ejemplo, municipales y regionales y hasta nacionales, para incidir en esas instancias de gobernanza y lograr que aquellos que toman decisiones que nos terminan afectando a todos, pues escuchen voces también del territorio. Y otro tema que fue muy clave en este ejercicio fue claramente tener acciones de fortalecimiento todo el tiempo
sosteniendo este proceso de gobernanza. Ahora sí, el proceso de gobernanza, ¿en qué consistió? Como dijo Margarita, el enfoque de gobernanza del programa fue poder llegar a acuerdos y normas sobre cómo vamos a gestionar el territorio en términos de convivencia, en términos de uso del bosque, etc. Y como ese fue el enfoque del programa, el más importante elemento de gobernanza fue la generación de instrumentos de gestión local, una cosa que nosotros llamamos instrumentos de gestión local, que no son otra cosa que documentos de planificación, de alguna manera, en los que se expresan acuerdos sobre cómo voy a conservar el bosque, acuerdos sobre cómo voy a fomentar la participación de las mujeres, acuerdos sobre cómo voy a producir alimentos en la zona, acuerdos sobre cómo voy a incentivar la participación social. Entonces, nosotros concentramos mucho de nuestro trabajo alrededor del fomento de instrumentos de gestión local, que algunos de ellos, solamente para darles un ejemplo, fueron, por ejemplo, acuerdos de conservación veredales. Se elaboró una agenda comunitaria del Bajo Caguán en Cartagena del Chairá, una zona totalmente afectada por el conflicto armado. Esa agenda comunitaria básicamente era un plan de desarrollo comunitario para esa zona del Bajo Caguán, en la que ellos decían de alguna manera que querían un desarrollo sostenible y una zona pacífica. Se produjeron lineamientos de género en soberanía alimentaria y en conservación para orientar cómo fomentar la participación de las mujeres en la conservación y la producción de alimentos en estas zonas. Entonces, esos documentos, a los que llamamos instrumentos de gestión local, fueron como el pilar alrededor del cual se montó todo el ejercicio de gobernanza del programa. Producto de esos instrumentos de gestión local comenzaron a suceder otras cosas que le dieron cuerpo y materializaron esa gobernanza. Uno de esos es el circulito que aparece a la derecha, planificación predial con enfoque de paisajes, que lo vamos a explicar un poco más en detalle, pero que básicamente lo que quiso hacer fue, a partir de unos acuerdos veredales de conservación, es decir, de un instrumento de gestión local, de unas decisiones para conservar los bosques o el agua de una vereda, las fincas participantes del programa comenzaron a hacer planificación predial de sus fincas, apuntando a cumplir esos acuerdos y normas que se habían acordado en unos acuerdos de conservación. Y de esa manera se fueron escalando, digamos, ese ejercicio de planificación, y más o menos funcionó así, aunque ahorita lo vamos a explicar bien. Se hicieron planificaciones prediales que apuntaban a acuerdos de conservación veredales, y la sumatoria de ese ejercicio entre todas las veredas de una zona sola, de una zona, apuntó a la conservación y transformación del paisaje en toda un área macro de intervención. Otro de los elementos importantes del programa fue los instrumentos de gestión y planeación organizacional. Se priorizaron unas organizaciones clave que pudieran aportar al desarrollo territorial hacia la sostenibilidad de estas zonas, y esas organizaciones, algunas productivas, otras comunales, otras de mujeres, comenzaron a hacerse acuerdos frente a cómo iban ellos a funcionar en el tiempo para alcanzar la sostenibilidad en sus territorios. Otro elemento que también fue importante, aunque no lo pudimos trabajar tan fuertemente, fue fomentar acciones de monitoreo comunitario y veeduría ambiental comunitaria para que esos acuerdos que se lograban en los instrumentos de gestión local pues fueran monitoreados y supervisados de alguna manera. El otro elemento, que es quizás uno de los más claves, es que todas estas cosas que acabo de mencionar buscaron siempre escalarse. Y lo que quiero decir con esto es que buscaron siempre dialogar con otras instancias de gobernanza, o municipal o regional, o inclusive tuvimos una situación en la que la agenda comunitaria del Bajo Caguán en Cartagena del Chairá fue escalada directamente al Congreso de la República de Colombia. Entonces generábamos, con la participación de las familias y de las organizaciones y de los líderes campesinos, ese acercamiento de las diferentes instancias de gobernanza. Y eso nos llevó a cosas muy interesantes, como por ejemplo que un instrumento de gestión local, que fueron los lineamientos de desarrollo rural ambiental comunitario
producidos por campesinos terminara convirtiéndose con el tiempo o terminara aportando a la construcción de una política departamental de desarrollo rural ambiental para el departamento del Caquetá. Y bueno, finalmente este ejercicio, que se vuelve casi que un ejercicio circular, va generando y va consolidando el empoderamiento local, va aumentando la voz, el poder de la voz de las comunidades, y eso ayuda también a que ese empoderamiento pues vuelva a asegurarnos que esos instrumentos se cumplan, que esas planificaciones se cumplan, etc. Margarita, podemos seguir a la siguiente y creo que aquí le doy la palabra a Esther. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí como les dijo Enrique, vamos a detenernos un poquito. Queremos hacer un zoom al tema de planificación predial con enfoque de paisajes para entender un poco cómo el fortalecimiento de la gobernanza contribuyó a la conservación y a la disminución de la deforestación en las zonas donde intervino el programa. Entonces, vamos a mirar de abajo hacia arriba la gráfica y vamos a empezar a contarles qué hizo el programa. El proceso de planificación predial con enfoque de paisaje empezó con una caracterización que permitió determinar las condiciones ambientales, sociales, productivas y económicas de cada una de las veredas donde estuvo el programa. Ya con base en ese diagnóstico que se obtuvo en la caracterización, con las juntas de acción comunal y los participantes se construyeron acuerdos de transformación y conservación del paisaje, en las que básicamente las comunidades se comprometieron a conservar los bosques existentes en cada predio, a proteger las fuentes hídricas, a reforestar las áreas protegidas, generando conexión entre los bosques, y pues a su vez eso ayudaba también al cuidado de la fauna, y a mejorar los sistemas productivos como para bajarle un poco la presión a los recursos naturales, pues entre otras cosas. Fue así como con los acuerdos veredales se convirtieron en una herramienta para la organización veredal, y las juntas de acción comunal hasta el día de hoy velan porque esos acuerdos se cumplan, que eso es un punto muy valioso dentro del proceso, porque fue una herramienta que de verdad, de la cual se apropió la comunidad. Ya a la luz de estos acuerdos veredales, el paso siguiente fue realizar ejercicios de planificación predial en cada una de las fincas de los participantes del programa. ¿Y esto para qué? Como les contaba Enrique, para que después se pudieran lograr resultados a nivel de vereda. Esos resultados que se habían propuesto, esas metas que se han propuesto en los acuerdos de transformación, se empezaron a hacer realidad en el trabajo finca a finca. ¿Qué son las planificaciones prediales? Las planificaciones prediales son básicamente instrumentos de ordenamiento y planeación de finca que se elaboraron participativamente con las familias, y en las que básicamente la familia plasmó en un mapa cómo era su finca hoy y en otro mapa cómo quería su finca a futuro. Y a partir de ahí pues se elaboraron los planes de trabajo proyectados a 10 años en cada una de las fincas, y digamos lo valioso de ese ejercicio es que se involucraban diferentes aspectos de la finca, el aspecto productivo, el aspecto económico, el aspecto ambiental, de tal manera que cada familia pudo determinar cómo quería organizar su finca, cómo se proyectaba, y a partir de ahí empezamos el trabajo con cada uno de estos participantes para lograr la conectividad de los bosques, para disminuir la deforestación, para mejorar los procesos productivos, etc. Posteriormente, a través de un proceso de construcción participativa que lideraron las juntas de acción comunal, las instituciones educativas, donde participaron líderes comunales, se elaboraron proyectos o propuestas veredales que incluyeron un componente ambiental, un componente socioeconómico y una sección específica de desarrollo estratégico de la vereda. Esos proyectos quedaron plasmados en lo que hoy conocemos como los planes de desarrollos comunitarios en Solano y en los proyectos veredales de transformación del paisaje para la zona de Piedemonte. ¿Y qué se hizo con estos instrumentos? Estos instrumentos se articularon con el esquema de ordenamiento territorial para el caso de municipio de Solano y para Piedemonte. Entonces, es así como estos proyectos y propuestas sirvieron de insumos comunitarios
para esos esquemas de ordenamiento que estaba ya elaborando cada uno de esos municipios. Sí, me hace ese favor de pasar, Margarita. ¿Con quién se construye la gobernanza? Bueno, pues el programa Paisajes Conectados involucró al mayor número posible de actores presentes en el territorio para fortalecer la gobernanza y la gestión territorial. ¿En qué se enfocó el programa básicamente? El programa se enfocó en generar y mejorar las capacidades de, ustedes ven aquí los actores, líderes, lideresas, mujeres, organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y núcleos campesinos, municipios y departamento. Entonces se trató de abarcar el mayor número de actores para que pudiera ser todo un engranaje y que funcionara realmente este ejercicio de gobernanza. El programa también, digamos, me parece importante resaltar que ayudó mucho a que los líderes con los que se trabajó durante el proyecto aprendieran a desarrollar habilidades blandas como aumentar su autoestima. Todos sabemos que están en una zona donde ha sido víctima de conflicto durante muchos años y hay muchas cosas que la gente necesitaba como sanar. Entonces ayudó un poco a aumentar la autoestima, la seguridad en sí mismos, aumentar su capacidad para comunicarse. ¿Y para qué se hizo todo esto? Pues el fin último era ayudarlos a establecer lineamientos, acuerdos, normas sobre el funcionamiento de su territorio en el tema social, en el tema ambiental, en el tema económico, y además de plantearse, de establecer esos lineamientos, ayudarlos a llevarlos a la realidad. Pues todo esto se hizo con un enfoque participativo, de construcción de abajo hacia arriba, como por ejemplo ustedes pudieron ver ahorita cómo se hizo la planificación predial, que se empezó desde las juntas de acción comunal, con las familias y que al final logró llevarse unos insumos para que hicieran parte de del ordenamiento territorial del municipio. Así se ha trabajado en todos los niveles. ¿Cómo se hizo? Pues a través de jornadas, de talleres de trabajo con la gente. También es muy valioso contarles que se hizo un diplomado en desarrollo rural que dictó y certificó la Universidad de la Amazonía a líderes, a mujeres de los municipios, integrantes de las juntas de acción comunal. Y pues también se hicieron otras actividades y los resultados de todo este ejercicio más adelante los vamos a ver. Es una sección en la que ustedes van a poder ver cuáles fueron los resultados de todo este ejercicio de gobernanza en el que el programa se enfocó durante este tiempo. Ya te doy la palabra. Vale, entonces sigo yo. Bueno, entonces hasta aquí, como se han dado cuenta, lo que fue sucediendo a lo largo de los 7 años del programa fue que lograron mejorarse los índices de deforestación en algunas de nuestras zonas, aunque hay que aclarar que la deforestación siguió, digamos, activa, pero en algunas zonas bajó el índice, se mejoraron los medios de vida y se fue progresivamente potenciando la voz de las comunidades en un momento clave para hacerlo, porque era el momento en el que estábamos entrando en una transición hacia la paz, en la que uno de los elementos del acuerdo es poder incrementar la participación democrática de esas poblaciones. Y por eso es tan importante que un ejercicio que inició con un propósito puramente ambiental, al final también, de alguna manera, terminó ayudando a subirle el volumen a las voces de esas comunidades que han vivido y habían vivido en estas zonas alejadas de Colombia durante tanto tiempo. Entonces, este es un elemento muy, muy importante que quiero que recuerden de este ejercicio, es parte de los mensajes claves de esta presentación. Y con este diapositiva lo que les queremos comentar es cómo el programa entró a la zona, cuál creemos que fue la clave para poder hacer ese trabajo altamente participativo y por qué creemos que producto de esto, como ya dije hace unos segundos, pues la voz de estas comunidades ha sido escuchada o está comenzando a ser escuchada. Entonces, a manera de contexto, cuando el programa entra o comienza en el año 2013, pues obviamente en estas zonas rurales del Caquetá, pues los actores al margen de la ley
eran quienes definían las reglas. A todas estas también las reglas para conservar o no el bosque. Lo que nos encontramos cuando entramos es que producto de esta situación, las comunidades locales, las juntas de acción comunal, que son básicamente las instancias de administración de las comunidades, pues eran juntas muy fuertes, comparativamente mucho más fuertes que en zonas andinas del país o zonas urbanas. Y lo eran porque, de alguna manera, producto de la coerción, habían tenido que estructurarse muy fuertemente, activarse muy fuertemente para poder relacionarse con el actor que estaba poniendo orden en esos territorios. Entonces, las juntas de acción que nos encontramos en esas zonas eran juntas de acción muy potentes, muy estructuradas, pero cuya voz no salía de ese ámbito rural, porque si bien eran muy fuertes, su ámbito de gestión era puramente local, muy comunal, y básicamente para administrar el relacionamiento con los actores al margen de la ley y garantizar que esas normas que se definían desde el actor al margen de la ley, pues las cumplieran los demás habitantes de esas poblaciones rurales, particularmente de Solano, Caquetá y Cartagena del Chairá, la zona de Entre Ríos en Solano y el Bajo Caguán en inmediaciones de Remolino del Caguán en Cartagena del Chairá. Entonces, cuando el programa entró, lo que el programa entendió rápidamente es que este programa, bueno, no solamente entendió, sino que era parte de los principios de Fondo Acción, es que lo primero que teníamos que hacer era tomarnos el tiempo, y pasó casi 1 año y medio para que sepan, para aprender a relacionarnos con estas comunidades, reconocer el valor de estas comunidades y comenzar a entablar un diálogo vis a vis, un diálogo de tú a tú. Entonces, ese reconocimiento de esa autoridad total de las juntas de acción comunal fue parte de la clave del trabajo de paisajes y fue como la puerta de entrada a esas comunidades tan difíciles. Entonces, lo que nosotros hemos logrado reconocer con el tiempo, luego de hacer la evaluación, es que ese reconocimiento que le dimos, esa voz que se le dio a esas juntas, inclusive para tomar decisiones sobre el norte del programa, si hacíamos A, B o C, generó mucha autoconfianza, generó mucha, sí, básicamente autoconfianza en esas juntas. Comenzamos a generar un diálogo de tú a tú que finalmente condujo a poder producir instrumentos de gestión local, como mencioné anteriormente, a través de los cuales esas comunidades redefinían los acuerdos y normas que iban a prevalecer en esas zonas. Y de alguna manera nosotros también logramos permear esas comunidades para comenzar a hacer que comprendieran la importancia de reconocer el valor del bosque en el proceso de toma de decisiones sobre su territorio, es decir, que le dieran importancia al bosque a la hora de decidir las normas de convivencia y de uso del territorio en esas zonas. A través de esos instrumentos de gestión local, de alguna manera, empoderamiento de esas juntas de acción comunal, comenzaron a reconfeccionarse las normas y reglas del desarrollo territorial de esas comunidades, se expresaron en esos instrumentos de gestión local, se comenzaron a divulgar. Y aquí vino un paso muy importante, y es que como fondo tenía el interés de lograr incidir en la transformación de la política pública nacional, no solamente en las instancias locales, sino municipales y departamentales, pues Fondo hizo un puente para que esas comunidades progresivamente empoderadas comenzaran a dialogar con las instancias municipales, regionales y hasta nacionales para compartir esas normas y acuerdos a los que ellos habían llegado allá en sus comunidades. Y eso, de alguna manera, empoderó aún más a estas comunidades, afianzó la legitimidad de un proceso que en Colombia tradicionalmente es considerado un proceso al margen de la ley. Esa gente que vive por allá en el medio de la Manigua, en el Bajo Caguán, deben ser todos quién sabe de qué origen. Eso se cayó completamente. Estas comunidades, de alguna manera, se empoderaron de su proceso territorial y comenzaron a dialogar de tú a tú con las alcaldías municipales, con
las autoridades del departamento, o sea, con las autoridades departamentales, e inclusive, como les cuento que nos sucedió, llegaron hasta el Congreso de la República de Colombia a compartir esas normas. Y eso, como mencionamos ahí al final, pues fue generando ciclos positivos de gobernanza, porque fue de alguna manera generando un proceso de empoderamiento y les fue demostrando a esas comunidades que sí era posible. ¿Y por qué? Porque sucedieron cosas interesantes como las siguientes. Les conté que se había facilitado una agenda comunitaria del Núcleo 2. Bueno, esa agenda comunitaria del Núcleo 2 se presentó al municipio y hizo parte del plan de desarrollo municipal de la anterior autoridad municipal. Hubo lineamientos de género que se presentaron también a los consejos. Se produjeron unos lineamientos de desarrollo ambiental rural para estas zonas que quedaron escaladas en una política departamental de desarrollo ambiental rural. En fin, los resultados se fueron viendo. Todo este proceso fue también potenciado por esas actividades, por esos ejercicios de fortalecimiento de líderes que mencionó Esther, y eso de alguna manera, digamos, ha ido, sí, aumentando la voz de estas comunidades, aclarando las normas y reglas, y esas normas y reglas, lo mejor de todo es que comienzan a mirar al bosque de una manera diferente. Entonces, en el camino también hubo como una reconsideración de los valores y creencias frente al bosque. Comenzaron a ver por ellos mismos el bosque no como un espacio que podría praderizar para hacerme al territorio o para meter vacas, sino realmente como una fuente de otro tipo de servicios, inclusive servicios intangibles, como el valor del paisaje, la conexión que tiene ese bosque con la historia de la familia y de la cultura local. Ese tipo de cosas comenzaron a emerger. Y si bien no vamos a mentirle a ustedes diciéndoles que esto sucedió en todas las 450 familias, sucedió en un porcentaje importante de esas familias y de esos grupos de personas que creemos es una semilla importante a seguir nutriendo. Y bueno, pues todo este ejercicio de gobernanza fue fortalecido con ejercicios de información, de generación de conocimientos, etc. Yo pido disculpas si muevo mucho mi cámara, pero es un celular, entonces a veces se mueve bastante. Aquí no me voy a demorar mucho porque creo que ya estamos un poquito al borde del tiempo, pero este ejercicio, ¿cómo se expresa? Bueno, en varios de los lineamientos e instrumentos de gestión territorial que ya les dije. Aquí lo importante a saber es algo que ya mencioné, básicamente, y es que esos instrumentos de gestión local se produjeron muchos, ellos lo produjeron, o sea, ni siquiera fuimos nosotros solamente facilitamos esto. Esos instrumentos comenzaron a incidir en otros ámbitos de toma de decisiones. Y yo creo que aquí es lo importante eso, y que eso sucede en un momento en el que se requiere, porque estamos en una transición hacia la paz, y ellos necesitan tener ese empoderamiento, tener un relacionamiento diferente con el bosque, creer que es posible vivir de un bosque sin vacas, creer que mi voz vale. Es el momento precisamente en el que eso hace sentido en una geografía que está tratando de hacerse a un escenario de paz. Sigamos, ya vamos a acabar. Margarita, podemos pasar a la siguiente diapositiva. No, la anterior, perdóname, ya, discúlpame. Bien, y aquí algunas conclusiones breves. La primera es que sentimos que la gobernanza, ese proceso de gobernanza ha aportado a cambiar el paradigma de desarrollo que prevalecía en la zona. Y que ese cambio de paradigma que prevalecía en una zona como estas, pues es un cambio de paradigma que aporta a la paz, porque tiende diferentes puentes para relacionarme con el entorno, porque es un paradigma de desarrollo donde la voz de la mujer vale, donde la participación social cuenta y donde las oportunidades económicas son diversas, digamos. Lo otro que vimos aquí clavísimo es que la construcción de abajo hacia arriba es muy importante sin descuidarla de arriba hacia abajo, porque eso es una de las lecciones aprendidas. Quizás
nos olvidamos un poco de eso, pero una conclusión aquí es esa, que la construcción de abajo hacia arriba es muy importante porque refuerza la legitimidad de la autoridad local, y esa legitimidad de la autoridad local reforzada como que le da más poder a lo local, a las personas locales, se fomenta el empoderamiento y se va generando como un ciclo positivo de esperanza, digamos, hacia la... Sí, básicamente. Lo otro que vimos clave, y que quizás es porque este programa tuvo la fortuna de durar 7 años, entonces lo exitoso y lo no exitoso se logró demostrar. Entonces lo que queremos decir aquí es básicamente que las creencias y valores pueden cambiar, pero si somos programas que queremos ayudar que eso suceda, tenemos que demostrarlo. Y demostrarlo con cosas efectivas y concretas, como mejoramiento efectivo de los ingresos, demostrándole a las familias que un sistema silvopastoril en el mediano y largo plazo efectivamente funciona. Y si logramos hacer eso en nuestros proyectos o en nuestras actividades, las opciones hacia la sostenibilidad posiblemente son más perdurables. La siguiente. Veo que hay muchas preguntas. Yo estoy en un celular, entonces me voy a apoyar mucho en Margarita y en Esther, pero las que yo pueda responder, pues seguramente me tomará tiempo mientras las puedo ver en mi celular. Yo las estoy organizando, vale. Enrique, yo te las cuento ahorita. Vale, o si no me las puedes mandar por WhatsApp porque, bueno, ya les conté mis dificultades. Y bueno, la última diapositiva... Es que, bueno, es básicamente algo de lo que ya les mencioné, digamos, el cambio progresivo de algunos valores, creencias y prácticas productivas, unido a una revitalización de la legitimidad local, expresada en instrumentos concretos de gobernanza, ha promovido una resignificación del bosque para muchos en estas zonas. Y esto es muy importante porque el proceso de gobernanza, unido a toda la intervención técnica del programa en terreno, comenzó a ayudar a que un Luis Emilio en el Bajo Caguán viera el bosque de una manera diferente. Entonces esos árboles que están ahí ya no son un potencial potrero, sino realmente una oportunidad diferente. Y eso es muy importante. Ahí es donde como que se fusiona el ejercicio de gobernanza con el ejercicio técnico de implementaciones, que es el que tradicionalmente pues se trabaja desde muchos programas. Y finalmente esa resignificación del bosque, ver el bosque amazónico con otros ojos, pues obviamente aporta a favorecer hacia la paz porque abre nuevas maneras de producción, no nos hace depender de un monocultivo como son los que se generan allá. El valor de las mujeres es reconocido y en esa medida su participación productiva es reconocida. En fin, lo que hemos visto es que esa resignificación efectivamente aporta una paz sostenible. Bueno, y con esto quizás ya cerramos la presentación. Obviamente los retos son enormes. Esta zona pues es una zona que todavía vive en un orden social complejo. Digamos que la salida de las FARC no significó la ausencia de retos, pero el hecho de que estas familias hayan podido empoderarse, se han podido empoderar y hayan podido sentirse partícipes del orden nacional, digamos, eso les da un poder diferente y abre puertas para explorar algunas otras maneras, para hacer un aprovechamiento sostenible del territorio, para aumentar la participación social de las personas, en fin. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si a manera de cierre Margarita y Esther quieren decir algo, o si no, entiendo Vanessa y Margie y Bob pasaríamos a preguntas. No sé si vas a proyectar el video. Ah, sí, es verdad. Hay un video muy bonito. No sé si Margarita lo puedes poner o Sí. Vanessa. Yo solo quería hacer un comentario frente a lo que, pues, de toda la exposición, y es algo que es difícil de medir, que de hecho cuando yo estaba haciendo, pues, la tesis, que también está basada en paisajes conectados, era muy difícil, que es medir cambios de comportamiento. ¿Cómo haces tú para determinar que las acciones de gobernanza, de ingresos, de conservación, al finalmente lleva a que la gente deje de talar el bosque? Ese es como el core del asunto.
Y en muchas entrevistas, tanto las entrevistas que hicimos para este paper como en otros espacios, las personas sí lo mencionaban. Poderse soñar en su territorio y tener un proyecto de vida anclado al territorio hace que no simplemente se vea como una especie de agente en donde yo voy, extraigo y luego sigo, que es un patrón de deforestación que seguramente no solo se ve en la Amazonía colombiana, sino pues en otras regiones, donde voy, pongo una vaca, cuando el terreno ya no me funciona, sigo quitando bosque, sino que uno empezaba a ver proyectos de vida, o sea, gente que se quiere quedar en el territorio y que ve el bosque no solamente como un dador de cosas, sino que se convierte en una plataforma. Entonces, ese vínculo entre bosque y comunidad pues se hace visible y se hace más fuerte. Para terminar, queremos compartir este video, como ya dijo Enrique y Esther. Denme un segundito. Quizá, Margarita, te toque ir a compartir la pantalla y elegir el cuadro allí de las opciones que tengas. Ok, dame un segundo. Sí, y ese no es un hipervínculo, tienes que copiarlo y abrirlo en YouTube. No, pues ya lo tengo. Dame un segundo. Listo. Perdón, a veces esto del Zoom es complejo. Sí, es diferente en cada, Sí, total. en cada plataforma. Ok, ya pueden ver ahí YouTube. Sí, está bien. Listo. Sí, Me avisan igual cualquier cosa. No sé si el volumen está conectado o no. Creo que no. No. No, el volumen no está conectado. No. El Tienes que volumen está poner el conectado volumen. porque estás con los audífonos. Sí. ¿Ahí? ¿Mejor? Está bien. Perfecto. Y mire que sí se puede sembrar unos árboles en potreros que crezcan altísimos. No hay necesidad de ir a comprarlas a la plaza, ni mucho menos, sino que nosotros podemos cultivar en nuestro propio territorio. Para nosotros es un orgullo partir con ustedes el producto que hemos cultivado en nuestras huertas. Quedamos en ese instante, no mujeres, súper, con un futuro no solamente para llegar a la casa a cocinar cualquier plato, quedamos con un futuro de mirar más allá. Pues es un producto que tiene todas las características de nosotros los campesinos, ¿cierto? Lo producimos muy amigablemente con el medio ambiente. Voy a vender los quesos, queso cocinado, queso del otro rizadito, naranja, las tortas, plátano, yuca. La importancia de organizarnos por grupo, ¿por qué? Para que el gobierno, el Estado, nos escuche a nosotros, para así, en masa, reclamar nuestros derechos. Sembrando árboles donde ya no lo hay, para dejar un buen futuro para nuestros hijos. Conectividad, eso me encanta mucho, conectar un bosque con otro. Nada de talas y nada de quemas. Eso ya pasó de moda. Yo amo la tierra, para mí el campo yo lo amo. La tierra para mí significa mucho. Un sueño, aparte de ser sueño, un proyecto de vida, porque de aquí para adelante siguen más proyecciones. Soy vicepresidente de la Junta. Soy presidenta de la Junta de Acción Comunal. Soy representante de los comités ambientales. También la presidente de Junta de Acción Comunal. Soy vicepresidenta. Soy presidenta de la vereda. Muchas oportunidades tendremos y a medida que nosotros estemos fortalecidos organizacionalmente, las vamos a aprovechar.
Vale. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces quizás al espacio de las preguntas. Creo que Margie ya las tiene ahí ya en su lista. Sí, hola. Yo estoy tratando de organizarlas, la verdad hay bastantes preguntas, pero creo que podemos empezar con una que lo que les están pidiendo a ustedes es que nos cuenten cuáles han sido las mayores amenazas a los procesos que se desarrollaron como parte del proyecto. ¿Las mayores amenazas? Sí, Enrique, las mayores amenazas. A ver, ¿por dónde comenzamos? Bueno, yo creo que una importante es precisamente el escenario actual, es un escenario complejo. Como todos en Colombia saben, materializar la paz en terreno, pues ha sido, es y será un reto muy difícil en estas zonas. Entonces, pues en estas zonas, después de la salida de las FARC, pues fueron zonas ocupadas por diversos actores de diversa índole y con diferentes propósitos que están haciendo que las condiciones sociales y el orden que está rigiendo en estas zonas pues sea de nuevo muy difícil, ¿no? Entonces, pues hay de nuevo acciones de coerción, de restricción de ciertas cosas, y eso hace obviamente que sea difícil mantener el ímpetu del proceso de gobernanza. Si bien como nosotros les mostramos, la deforestación ha disminuido su velocidad, porque aquí una cosa importante es que no es que haya desaparecido, sencillamente en algunas de nuestras zonas va menos rápido de la velocidad del vecindario, pues la deforestación sigue muy activa, hay nuevos actores, ha habido una disparada del acaparamiento de tierras, una reconfiguración social completa que puede echar al traste pues estos esfuerzos de estas comunidades, porque la coerción armada pues tiene un poder muy diferente, ¿no? Entonces eso es difícil. Lo otro también que ha sido muy difícil, y ya para darle la palabra a Margarita, Esther, si quieren aportar algo, es el reto de viabilizar económicamente las oportunidades, los sistemas productivos que hemos ido reconvirtiendo. Digamos que eso sigue siendo una limitante gigantesca. Estas son zonas pues que no tienen obviamente conectividad de ningún tipo, y no interconectadas, y pues viabilizar esas actividades económicas no ha sido tan fácil, y tampoco podemos ser tan ilusos en pensar que todo esto se va a mantener si la sopa en la mesa no llega, ¿no? Entonces, viabilizar las alternativas económicas ha sido un gran reto también en estas zonas. Creo que hay que mirar mucho más al bosque también como oportunidades para generar alternativas económicas. Y bueno, esas han sido solo algunas de las varias que nos hemos encontrado. Sí, y a propósito de lo que nos estabas contando, creo que hay un par de preguntas que se alinean con lo que decías, y es cómo perciben el ambiente de paz o conflicto desde la terminación del gobierno anterior y en estos momentos, y cómo pueden apoyar a las comunidades los resultados de este programa en la época de cambio y de llegada de nuevos actores en un escenario de paz que está un poco borroso hoy en Colombia. No sé si quieren responder, Margarita. Me estaba mirando, ¿sí o no? No, pero además yo escuché a medias las preguntas, para ser honesto, pero... Pues bueno, a ver, hay varios elementos. Claro, el escenario ha cambiado mucho y mucho me refiero en el sentido de unos acuerdos que se lograron en un acuerdo de paz bajo esa sombrilla, y llevar eso a territorio pues es todo un reto. Cuando hablamos de paz y generar paz a nivel territorial, creo que hay mucha tela para cortar, desde a nivel institucional, en términos de llevar las instituciones, de hacer que funcionen los programas y que las cosas se den. La generación de paz o en la que el acuerdo de paz se materialice ha tomado muchos años en otros procesos. Recuerdo nada más que en la clase del profesor Dane pues veíamos un montón de procesos de paz que toman mucho tiempo, que requieren mucho esfuerzo.
Yo creo que, y particularizándolo ya en el tema de Caquetá y en el programa Paisajes Conectados, el hecho de que el programa haya logrado demostrar que se puede tener acuerdos entre vecinos para cuidar una cuenca, para cuidar un parche de bosque, eso demuestra que seguramente esas personas van a poder seguir hablando. No tenemos que recurrir generalmente a vías violentas, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que esas cosas son las que a uno le dan esperanza de que la paz a nivel territorial es posible. Creo firmemente que desde diferentes instituciones en el país, desde las organizaciones, aquí representadas por muchos de ustedes, estamos facilitando y promoviendo que esas agendas se den en el marco de un desarrollo sostenible. Y claramente tenemos muchos retos, pero si algo he aprendido a través de Paisajes Conectados es que a nivel local y territorial las personas se están dando, como decimos acá en Colombia, se están dando la pela, están en la lucha para que en efecto eso se consolide. Entonces, hay que seguir trabajando y creyendo que es posible hacerlo. De hecho, Paisajes pues inició antes de que se diera el acuerdo de paz y hoy en día tenemos esos resultados como mencionaba ya Enrique. Vale, hay varias preguntas que también están relacionadas con el proceso de participación y con las personas que estuvieron vinculadas al ejercicio. Entonces, si nos podrían contar si son comunidades indígenas, si son comunidades mestizas, de qué cultura son, cómo fue el proceso de participación, si todas las familias en los dos municipios participaron en las actividades o si solamente fue alguna de esas familias, o sea, como un poco más de detalle sobre ese proceso de participación. Vale, en el caso de Solano y Cartagena fueron predominantemente familias campesinas, colonos. Estas han sido zonas que han sido colonizadas durante muchos años, pero particularmente yo diría que desde el año final de los 80, principios de los 90, han sido colonizados principalmente para la producción de coca, en principio. Entonces, las familias con las que trabajamos en Solano y en Cartagena del Chairá eran familias campesinas, todas. Aun cuando en Solano, por ejemplo, hay resguardos Huitoto y Coreguaje, pues nuestro trabajo en esa zona con resguardos indígenas pues prácticamente fue inexistente. En el Piedemonte Amazónico, en la primera fase del programa, que fue del 2013 al 2017, sí trabajamos con comunidades indígenas Inga y Misak, y también con mucha población campesina. ¿Cómo fue la participación? A ver, ¿por dónde comienzo? Digamos, la vía a activar la participación definitivamente fueron las autoridades locales, entiéndase las juntas de acción comunal y las asociaciones de juntas de acción comunal. Ese fue el camino para activar la participación. Y al principio, digamos, todos los ejercicios del programa eran muy tumultuosos porque realmente todos eran invitados. Y lo que hicimos fue tratar de asegurarnos que en todos los procesos de diseño, por ejemplo, de soluciones técnicas en finca, de desarrollo de propuestas de gobernanza, siempre estuvieran presentes en esos ejercicios representantes locales. Echábamos mucho mano de líderes locales, obviamente, entonces participaban las 150 familias participantes de Solano y de Cartagena, pero también los líderes de esas veredas, los presidentes de las juntas, los representantes de mujeres. Se hacía una invitación, digamos, siempre muy colectiva, y tal grado fue la participación que cuando comenzamos en Cartagena, hicimos una cosa pues, que creo que no es muy usual, y es que para manejar el programa creamos un comité operativo de participación para el programa, en la que nosotros como programa teníamos un puesto, digamos, y el resto de puestos lo ocupaban representantes comunitarios del núcleo campesino, digamos que es la instancia que recoge a las juntas, y de algunas organizaciones campesinas claves que habían en la zona. Sí, básicamente eso.
No sé qué otra pregunta hay. Vale, un poco en línea con los acuerdos, con el proceso de participación con la gente, hay bastante interés en conocer cómo fue que se construyeron los acuerdos de conservación con ellos. Cómo se garantizaba que ellos finalmente iban a dar cumplimiento a esos acuerdos, si eran escritos o si eran verbales, y cómo se monitoreaba, o sea, cuáles eran los mecanismos de seguimiento y monitoreo para garantizar que esos acuerdos se cumplían. Eso también está un poco relacionado con los resultados finales del ejercicio. ¿Cómo ustedes pudieron identificar finalmente que esos acuerdos y el proceso participativo llevó a una disminución de la deforestación, o cómo se midió eso en la realidad? Esas son muchas preguntas que no alcancé ni a anotar, pero tú me vas orientando Puedo hacerte un resumen. Es No, un si poco quieres. más... Dale. No, te escucho, te escucho. Primero, ¿cómo fueron los acuerdos de conservación y el proceso de participación a través de esos acuerdos? ¿Cuál fue el seguimiento y monitoreo a que esos acuerdos se cumplieran? ¿Y cómo ustedes verificaron que eso tuvo una incidencia en reducción de deforestación? Es como el resumen. Bueno, entonces si quieres comencemos por la última, porque me quedó más fresca. Estamos verificando la incidencia en deforestación. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, básicamente hicimos con ayuda de una ingeniera que se llama Dayan Peña un análisis multitemporal, y a través de ese análisis multitemporal estamos determinando pues cuál fue el comportamiento exacto de la cobertura boscosa en las familias, pues en nuestra área de intervención. Así lo estamos haciendo y precisamente estamos escribiendo para cierre del programa un libro que cuenta un poco ese proceso. La manera de preliminar lo que les podemos decir es que hay comportamientos disímiles, digamos, hay unas zonas en las que el mantenimiento de la cobertura fue fantástico durante 7 años, que es mucho tiempo, y otras en las que no lo fue tanto. Estamos un poco como estudiando eso. Y esperamos en un mes prácticamente vamos a publicar un libro al respecto. ¿Cómo se construyeron los acuerdos? Y bueno, y aquí hay que echarle glorias también a nuestros aliados anteriores. Y es que este programa tuvo un aliado también muy clave que fue ACT. No sé si hay alguien conectado aquí, pero con ellos de alguna manera también fuimos acogiendo parte del proceso. A los acuerdos se llegaba producto de un ejercicio de caracterización veredal. Hacíamos un ejercicio de caracterización veredal, que básicamente era un diagnóstico veredal participativo, en el que a través de ejercicios de cartografía social, recorridos a la vereda, se diagnosticaba cuál era la situación social, económica y productiva y ambiental de la vereda, y con base en ese diagnóstico luego, en el marco de las juntas de acción comunal, para el caso de los campesinos o en el marco de los resguardos, se llegaban a acuerdos de conservación para esas veredas. ¿Cómo se velaba el cumplimiento? Eso varió mucho. Y también en algunos lugares tuvimos mucho éxito, en otros no tanto. Entonces, en algunos lugares la idea es que el cumplimiento de esos acuerdos obviamente pasara por la Junta de Acción Comunal o la autoridad comunal. Ella era la que tenía que velar por el cumplimiento de esos acuerdos, porque recuerden que esto es participativo, los acuerdos no eran nuestros. Entonces, lo que hacíamos era tratar de estimular y fortalecer a esas juntas para que ellos hicieran ese seguimiento a esos acuerdos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Piedemonte funcionó bastante bien, en Solano un poco mejor bien, y en Cartagena no funcionó tan bien. Ahí es una de las lecciones, por ejemplo, que tenemos, y es que las soluciones obviamente tienen que ser muy a la medida, ¿no? Entonces, en un Cartagena, por ejemplo, quizás había que haber estado mucho más cerca a las juntas para que ellas hicieran el seguimiento a esos acuerdos. Y bueno, pues básicamente eran las juntas las que estaban fomentando el cumplimiento de esos acuerdos. También tratamos de estimular, y en una presentación lo vieron, un proceso de monitoreo comunitario. Tratamos de estimular un proceso de monitoreo comunitario, tanto en Piedemonte como en Solano, para que ese grupo de monitores comunitarios ayudaran a hacer una especie de veeduría ambiental que estuviera conectada con el rol de los comités ambientales de las juntas o de la asociación de junta.
Esa es, digamos, la ruta. Lo logramos hacer para una vereda en Solano y para Belén de los Andaquíes. De nuevo, y es parte de lo que decía Margarita, pues esto es un proceso. Entonces, un poco lo que nosotros también queremos ahora es, nosotros estamos contentos del empoderamiento que se dio a las comunidades. Las comunidades están, digamos, con el pecho y la cabeza en alto, pero ojalá pueda haber de pronto alguna otra organización local, comunal, nacional, que pueda seguir acompañando, facilitando estos procesos, porque estos son procesos realmente que toman tiempo, ¿no? Y bueno, creo que con eso respondo de alguna manera la pregunta. Sí, muchas gracias, Enrique. Hay otra forma de ver los beneficios también que uno genera con el proyecto, ¿no? O sea, uno es claramente los beneficios frente a la reducción de deforestación o la sostenibilidad de las acciones que están desarrolladas por estas familias, pero hay otros que tienen que ver es con sus propios procesos. Hay varias preguntas encaminadas a cómo se midió ese beneficio desde lo local, los ingresos que ellos recibieron, monetarios o no monetarios, cómo se incrementó el sentido de pertenencia también, cómo se midió el mejoramiento de sus condiciones de vida. Luego de esta pregunta vamos a tener un par de preguntas más y creo que ahí cerraríamos. Yo sé que hay más preguntas, pero pues también como para respetar los tiempos del webinar. Vale, bueno, ¿cómo lo medimos? Básicamente a través de la estrategia de monitoreo y evaluación del programa, a través de una serie de encuestas que medían el mejoramiento de ingresos, incremento de ventas, aumento de productividad y también percepciones sobre el programa. Digamos que esa fue como la estrategia principal. Encuestas que se hicieron a absolutamente todas las familias y que hizo parte de la estrategia de cierre del programa. Entonces, se puso a andar básicamente un proceso de entrevista individual a todas las familias con una encuesta como de 5 hojas en las que medíamos este mejoramiento, que también se medía con cierta periodicidad a lo largo de los 7 años. Ese fue uno. También buscábamos medir en qué medida las cadenas de valor habían sido fortalecidas a través de otros instrumentos de monitoreo y evaluación, y tuvimos también unas jornadas de cierre veredal que, bueno, por el COVID nos tocó hacerlas remotamente, que buscaban también indagar un poco más las percepciones y entrar en un diálogo con las personas y las líderes de las juntas comunales donde el proyecto trabajó para tener una idea más precisa de estas preguntas que tú me estás haciendo, digamos, qué tanto se había mejorado en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, el mejoramiento de los medios de vida y del empoderamiento. Frente al empoderamiento, pues también fue a través de encuestas de percepción, pero también es algo que fue como, por lo menos fue muy evidente, digamos, la activación de la participación de la gente. Y tratamos de alguna manera de recogerla a través de entrevistas y series medio especiales con estas personas. Hicimos historias de éxito un poco para recoger estos avances. Y pues con este compendio de cosas es que tratamos de tomar esa fotografía final de los avances del programa. Vale, frente al tema de política, hay 2 preguntas que están súper interesantes. La primera de ellas es cómo lidiaron ustedes con las posibles políticas, proyectos, acuerdos que iban en contravía pues, de los acuerdos propios del proyecto y pues frente al ordenamiento territorial. Y la otra pregunta tiene que ver, pues, luego que ustedes subieron al Congreso la propuesta de desarrollo rural comunitario, pues derivada de todo el desarrollo del proyecto, si eso se tradujo en alguna medida real, regional o nacional incluso, que visibilizara esos avances, esos esfuerzos. Bueno, yo siento que nosotros fuimos afortunados en tener 2 gobernaciones, que básicamente, bueno, 3, bueno,
sí, 3 gobernaciones, pero principalmente las 2 primeras, porque esta última, pues nos hemos cruzado básicamente 4 meses, pues 2 gobernaciones que tenían un interés también muy grande en fomentar una visión de desarrollo en el Caquetá que favoreciera el bosque, ¿no? Y precisamente tan es así que la política que la Asamblea Departamental del Departamento de Caquetá aprobó el año pasado, pues es una política de desarrollo rural con enfoque ambiental. Entonces, digamos que en nuestras áreas específicas de trabajo no lidiamos tanto con esa puja, no la experimentamos tanto, y volviendo al origen de esta comunidad de práctica, pues tampoco experimentamos tanto las presiones relacionadas a infraestructura. Digamos que siempre nos movimos más en un ámbito relacionado con las presiones asociadas al cambio de uso del suelo por praderización debido a ganadería extensiva o más recientemente a temas de acaparamiento. Entonces, no tuvimos que lidiar tanto con eso, fuimos, creo que, afortunados. Pero había, eso sí recuerdo muy bien, pues también una enorme presión social en estas comunidades para resistirse, por ejemplo, al proceso de exploración petrolera. El tema del Congreso, digamos, realmente no fue la política departamental o los lineamientos de desarrollo rural los que se presentaron al Congreso, fue la agenda comunitaria. Y pues todavía ese ejercicio se ha reflejado en algo concreto en esa zona en particular. Lo que es de resaltar es por ahora, digamos, la capacidad que tuvieron esas comunidades que hasta hace 4 años ni siquiera se atrevían a salir del Bajo Caguán a dar semejante camino hasta el Congreso de la República y presentar una propuesta. Pero pues lastimosamente hasta este momento todavía no se ha visto reflejada en algo concreto en esa zona. Lo que se presentó en el Congreso fue, pues, en algunos representantes, ¿no? No es que haya habido una plenaria para presentarla, pero fue la agenda comunitaria. Corrígeme, del diplomado que mencionó Esther, del diplomado en desarrollo rural, la gobernación adoptó varias de los resultados que salieron de ese diplomado de las discusiones. Sí, eso sí es verdad. Ellos, básicamente el diplomado fue uno de los varios, los lineamientos de desarrollo rural ambiental con enfoque comunitario que salieron de un diplomado a líderes campesinos de estas zonas, fue uno de los estímulos que inspiraron la formulación o la materialización de la formulación de la política de desarrollo rural ambiental del departamento de Caquetá. Eso no fue solamente producto de nuestro trabajo, también es importante decirlo. Aquí hubo un montón de otras organizaciones que aportaron en ese ejercicio, pero digamos que uno de los estímulos fueron esos lineamientos. Pero este es un proceso diferente al proceso que mencioné, que fue presentado en algunos representantes del Congreso. El proceso que fue presentado a algunos representantes del Congreso fue el de la agenda comunitaria del Bajo Caguán, del núcleo campesino número 2 de Cartagena del Chairá, en inmediaciones de Remolino del Caguán, que es básicamente una planeación, una propuesta de desarrollo rural para el Bajo Caguán, construida por las comunidades del Bajo Caguán, y esa fue la que fue presentada a algunos representantes a la Cámara y senadores. Bueno, creo que esta es la última pregunta. Yo antes de hacerla quiero hacer un comentario, y es que yo tuve la oportunidad de participar desde otro rol en los primeros inicios de este programa, y pues es también muy satisfactorio ver todos los resultados alcanzados y cómo finalmente las comunidades quedan empoderadas, y pues finalmente el programa consiguió impactos enormes. Claudia lo menciona ahora en el chat. Caquetá es el único miembro de una institución o de una alianza más bien de gobernadores por el clima y los bosques, que son resultados finalmente que perduran. Pues sin embargo, pues el programa ya está en su fin, y sería pues interesante saber ustedes qué piensan como pasos siguientes. ¿Cuáles deberían ser las iniciativas que den continuidad? Aunque yo estaba mencionando que hay sostenibilidad, finalmente en algunos casos es necesario acompañar un poco más el proceso. Entonces, ¿qué creen ustedes que serían los próximos pasos, tanto en el mediano como en el largo plazo?
Bueno, si me preguntas, es una pregunta, pues parece obvia, pero es una pregunta difícil también, ¿no? Porque las condiciones allá son muy cambiantes. Yo creo que es clave seguir trabajando por darle la voz a la gente, pero también es clave asegurarse que esa paz es verdadera y duradera, ¿no? Y uno tampoco puede ser como muy iluso en pensar que solo a través de programas como el nuestro, como de organizaciones semejantes, pues vamos a generar las condiciones adecuadas para que la paz perdure en la Amazonía y que el bosque no se siga tumbando, ¿no? Aquí creo que parte de la clave es poder generar más integración entre los diferentes esfuerzos, buscar esfuerzos que están orientados a generar alternativas económicas y productivas que no tumben el bosque en esas zonas, viabilizar esas alternativas económicas, pero al tiempo también claramente hay que comenzar a responder más activamente contra los grupos al margen de la ley que están en la zona y que generan pues muchas limitantes para el progreso como más fluido de esto. Entonces hay que responder desde diversos ámbitos mucho más activamente e integrando esos esfuerzos. Yo creo que esa es la clave a largo plazo. Además, porque estos procesos que empujó, por ejemplo, Paisajes, pues yo creo que son todavía muy vulnerables, ¿no? O sea, hay 2, 3 cambios de mando en esas zonas y las 20 familias que son la semilla de estos cambios pueden ser expulsadas del territorio y con eso ya se acabaron 7 años. Entonces, hay que integrar más los esfuerzos de las diferentes organizaciones, abordar esto de una manera mucho más integral, valga la redundancia, incluir pues muchos más actores, desde los policivos, judiciales, pasar por temas de ordenamiento, claramente, ¿no? Eso es un tema que todavía es muy gris en estas zonas, entonces pues habrá que fomentar y llevar a buen fin todo el proceso del catastro multipropósito, materializarlo, de pronto enriquecer en el mediano plazo, en el largo plazo, algunos procesos de áreas protegidas de carácter municipal, regional o inclusive privado, no sé. Creo que eso puede también ayudar a encontrar otros vericuetos para que el bosque no sea tumbado. Pero pues si las condiciones mínimas para garantizar la paz no se dan, pues esto también va a ser mucha carreta al final del día. Entonces, pues claramente la nación tiene que hacer presencia efectiva allá, proveyendo servicios de educación, de salud, poniendo a estas comunidades en el mismo sitio que están las comunidades o algunas comunidades urbanas del país, porque eso tampoco es como tan así. Entonces es un largo camino, pero lo importante es seguir creyendo que es posible, que este trabajo de abajo hacia arriba es uno de los caminos, pero pues efectivamente no es el único. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una gran cantidad de preguntas, todas muy interesantes, y este era el objetivo de este encuentro, tener la grandiosa oportunidad de Fondo Acción compartiendo su experiencia en el territorio y poder recibir comentarios, preguntas para enriquecer su trabajo y a la vez también para nosotros saber qué lecciones aprendidas ellos han tenido. Si bien el proyecto GIA se enfoca en gobernanza e infraestructura, el año pasado cuando nos reunimos como comunidad de práctica y aprendizaje en Colombia, en Huasca, uno de los puntos principales que salieron de esa discusión colectiva es que se necesita fortalecer la gobernanza local desde el territorio, fortalecer la identidad amazónica en estos territorios. Entonces, en ese sentido, esta experiencia es súper enriquecedora para todos nosotros y para fortalecer nuestra comunidad de práctica. Vamos a compartir por medio del canal de YouTube de TCD muy pronto la grabación de este webinario, por si lo quieren volver a revisar. Finalmente, quiero agradecer a Fondo Acción, a nuestros 3 panelistas, a Margarita, a Esther, a Enrique, por compartir con nosotros toda su experiencia y conocimiento. Y
Antes de despedirnos, nos podemos tomar una foto, quizás puedan activar su video.